La Iglesia Bautista Independiente Maranata tiene el placer de presentarle un devocional acerca de la obediencia que debemos tener a la palabra del Señor. La Biblia dice en Isaías 55:11: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquella para que la envíe. El deseo del Señor es que su palabra esté y sea guardada en nuestros corazones, y su palabra hará la obra en nuestras vidas. Pero qué bendición grande si nosotros llegásemos a obedecer su palabra como Él nos la manda. ¿Cuántas bendiciones llegamos a obtener solo por obedecer la palabra del Señor? Hoy vamos a ver dos experiencias que tuvo el apóstol Pedro en su relación con Jesucristo, y nos ilustra que confiar en su palabra tiene resultados positivos a nuestras vidas. Cuestión de cumplir la voluntad del Padre Celestial. Y si te dice echa la red, pues échala. Y eso es lo que vamos a ver en estos dos textos. Lucas 5, versículo 3 al 5 dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas por tu palabra, en tu palabra echaré la red. Y en Juan capítulo 21 versículo 3 al 6 dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y le dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él le dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. En estos pasajes vemos qué interesante es notar que el apóstol Pedro tuvo estas dos experiencias en diferentes momentos de su vida. Primero, el evangelio según San Lucas nos dice que fue cuando el Señor le llamó al ministerio, cuando sus primeros pininos como seguidor de Cristo. Y en el evangelio de Juan, cuando ya había pasado aproximadamente 3 años instruido y guiado y enseñado por el mismo Cristo como apóstol. Así que vemos cómo hay una diferencia, ¿no? En un principio y en un fin. Pero, ¿fue Pedro una persona perfecta? Claro que no. Él tenía errores, cometía errores, él era ser humano igual que nosotros. Vamos a ver 3 momentos, experiencias que ilustran algo, un poco de su personalidad. Primero, la Biblia dice que Pedro camina sobre el mar y pierde su vista del Señor y comienza a hundirse. Aunque tampoco nadie se atrevió a entrar al mar, él sí lo hizo. Eso lo dice Mateo 14 versículo 22 al 33. Así que en su falta de fe se vio hundir porque perdió su vista del Señor. Y él falló y se comenzó a hundir. Bueno, Dios le ayudó y se levantó. No se hundió. Otra experiencia vemos en la Biblia que también registra que Pedro le corta la oreja a Malco, que era siervo del sumo sacerdote, cuando iban a arrestar a su Señor, a Cristo. Entonces eso está en Juan capítulo 18 versículo 1 al 11. Su carácter, vemos cómo fue explosivo, le llevó a tomar una decisión de cortarle la oreja a Malco. Algunos dicen que no fue a cortarle, sino que fue como una reacción de él de hacerle daño, ¿no? Más que cortarle la oreja. Pero en fin, o lo podemos ver, es que tiene un carácter explosivo. Otra experiencia lo podemos ver también cuando él negó al Señor en el patio de la casa del sumo sacerdote. Y no fueron ni una ni 2 veces, sino 3 veces. Y que le había dicho él mismo anteriormente al Señor que estaba dispuesto a ir con él, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Eso está en Mateo 26, versículos 69 a 75. Así que su miedo e inseguridad, como nosotros también muchas veces tenemos miedo e inseguridades, a él le llevó a negar a Cristo. Vemos en la Biblia, en su palabra, cómo él lloró amargamente. Se arrepintió de eso, que le dolió tanto negar a su Señor. Así que vemos cómo notamos que Pedro no fue perfecto, cometió errores, pero dice la Biblia en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nosotros tenemos un sumo sacerdote, Cristo, nuestro Señor Jesús, que nos enseña que debemos de confiar en Él. Y confiar en Él es obedecer su palabra. Y eso trae bendición a nuestra vida. Si nosotros le amamos, debemos de seguir sus mandamientos como Él nos lo dice. Pedro no fue perfecto, claro que no. Pero cuando obedeció su palabra, le trajo bendiciones
grandes a su vida. Pedro no hubiese pasado esa maravillosa experiencia si Jesús jamás se lo hubiese presentado. Mira lo que él escribió, inspirado por el Espíritu Santo, en su segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 4. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El Señor no se equivoca. Él no se equivocó con Pedro, y de antemano sabía que él iba a fallar en algún momento como ser humano, pero también sabía que iba a ser capaz de llevar el ministerio hacia adelante, y tampoco sé que se ha equivocado contigo. Desde que has escuchado este mensaje, Dios tiene propósitos para tu vida. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El deseo de Dios, ¿cuál es? En 1 de Timoteo 2:4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, y su verdad está en su palabra. Y qué bendición trae cuando obedecemos verdaderamente su palabra. Isaías 59:1 y 2 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El Señor quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados. Dios quiere salvar al pecador, quiere tener una relación con Él, y tú quieres que la palabra de Dios sea una realidad para tu vida. Deja que Jesucristo entre a tu corazón. Si no lo has hecho por medio de la oración, no es algo extraordinario que tienes que hacer para tener el favor de Dios, sino para hablar con Él. Debes hablar con Él, es orar y permitirle que sea el Señor de tu vida, y que viva tu propia experiencia en un caminar humilde con Él. Y si ya tienes a Cristo en tu corazón, obedece a su palabra, sigue sirviéndole fiel a pesar de las situaciones adversas, como tenemos al enemigo, a la carne, a Satanás y el mundo. Todos los días enfrentamos eso, pero tenemos su palabra en la cual podemos obedecer. Dios te bendiga, que pases un excelente día.